pues ya estamos. Ya. Les comentaba que en la plataforma, aparte de que ya subí ahí, no sé si ya con los datos pudiste entrar, Pato, ya, qué bueno. Y también Sí, Víctor, sí. muy bien. Entonces, ahí encontrarán el calendario, ya les había comentado, el manual con el que vamos trabajando, Ujú. el diccionario, por si no lo tienen a la mano, el diccionario, un diccionario manual, box. Ujú. Profesora, Sí, adelante, Aida. Les recuerdo que voy a estar apagando mi camarita porque acuérdense que puede estar fallando la cámara, está un poco ya descompuesta. ¿Qué pasó, Aida? Adelante. profesora, ¿cómo puedo entrar a la plataforma? Ah, Aida, mandé los datos, tus datos para ingresar igual que la vez pasada. No los Pues, si los perdiste, Aida, te los mando más tarde, sin problema. bueno. Sí, maestra, por favor. Sí, 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 te los mando, Aida, sin ningún problema. Y ya cuando con esos datos que usted me mande, yo ya, puedo entrar. Exactamente. Tu número de usuario. ¿Te acuerdas que en un principio te pedí tu número de Sí, cuenta y te di un número de usuario? Tu número de sí, cuenta era tu número de usuario y yo te asigné una clave, sí, profesora, sí me acuerdo, pero, yo creo pero que si lo lo voy a perdiste, te lo buscar. vuelvo a enviar, no hay ningún problema. Pues, ha de estar yo creo que en el WhatsApp, profesora. Ajá, No, nada porque más, a lo mejor, a lo mejor, pero ¿o te lo mi correo? este, Debe haber sido mi correo, profesora, sí es sí, lo cierto. mandé, a todos se lo mandé al correo, Cierto, porque sí, estos son datos de cada quien. sí, Solamente sí que es te lo haya cierto. mandado, pero que haya sido en mensaje nada más tú y yo, Sí, sí es pero cierto. generalmente se lo mando al correo, Aida. Sí, profesora, yo lo voy a buscar, sí. Muy No bien, sabía, dije, ¿dónde será? sí, 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 Ay, no te preocupes, no te gracias, profesora. preocupes. Ya conozco a esos niños. Muy bien, cómo son de ladrones, ya los conozco. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, les decía, sobre todo para que lo revise. Y Elías también, que creo que Elías ya anda por ahí. Creo que ya también a Elías le mandé sus datos, ¿no? Entonces, todos los que estuvieron el semestre pasado ya están dados de alta también en la plataforma, ¿no? Entonces, en realidad, si ustedes quieren consultar la programación, está muy bien, el programa está bien, pero yo en cada día de clase voy a ir subiendo lo que vamos viendo en cada clase con el tema y la fecha, ¿no? Por ejemplo, quiero que recordemos que el día 3, que fue nuestra primera, fue el día más bien que falté, que les pedí, que estuve enferma, el segundo día de clase, les pedí, y aquí con color amarillo les pongo, que la tarea fue leer el sistema verbal latino del Manual de Sintaxis Verbal Latina, y les dejé leer de la página 11 a la 20. Luego acá, bueno, que naturalmente recuérdenlo, este material que tienen ustedes aquí, que se llama Manual de Sintaxis Verbal Latina. Bueno, eso les dejé leer. Puse aquí, agregué aquí algún resumen en etiquetas sobre lo que trataba. Por ejemplo, tenemos que, sobre la voz, esto lo van a encontrar ya ahí en la plataforma, resumiendo lo que les dejé leer en estas páginas, dice, les digo, cosas de las que ya hemos hablado, de las que ya han tratado seguramente, que la voz, bueno, claramente indica, aquí lo tienen, indica el grado de participación del sujeto en la acción. Recuerden que en la forma en la que vamos a trabajar las distintas funciones sintácticas con colores, de hecho, aquí también les pongo el día de nuestra clase, les pongo aquí el orden de los sintagmas, complemento circunstancial, más sujeto, que el objeto directo, acuérdense aquí, objeto directo, puede tener dos bracitos. Esos dos bracitos se les llama objeto indirecto. Y que puede estar el objeto indirecto o después del objeto directo o antes.
y al final el complemento circunstancial, el orden de los sintagmas. Acuérdense que cada uno de los grupos de palabras o grupos de palabras que forman, más bien que tienen un valor en común, un valor sintáctico, a eso le llamamos sintagmas. Y que pueden ser oraciones. Entonces nosotros vamos a tener estos colores asignados en azul para el sujeto, en morado, color morado. Ya sé que, bueno, color morado, no se ve un poco aquí el color morado, pero bueno, es el color moradito, morado para el objeto directo, el objeto indirecto, o sea que esté antes o después del objeto directo en color rosa y los complementos circunstanciales en color verde. Por ejemplo, aquí les pongo como ejemplificación de este orden de los elementos sintácticos, in schola puer epistulan mihi eri dedit. Ajá. Entonces, en donde vemos que sujeto, puer, verbo, el verbo siempre lo subrayamos en color rojo. El niño que dio una carta en la escuela, a mí me dio, ¿no? Entonces, aquí tengo el objeto indirecto, que para nosotros es el beneficiario de la acción, y tengo dos complementos circunstanciales, uno al principio, abriendo la frase, y otro al final, ¿no? Entonces, este orden de los elementos sintácticos, con este orden siempre vamos a estar trabajando. Ustedes lo tendrán aquí en la plataforma, en una etiqueta, lo tienen aquí, entonces sin ningún problema lo pueden estar revisando. Entonces, ya que nosotros tenemos este resumen de lo que les pedí que leyeran de la voz, por eso pongo la palabra sujeto en color azul, porque es el color que le hemos asignado desde el semestre pasado a los sujetos y que en este caso nos va a ayudar a analizar sintácticamente con esta gama de colorcillos, ¿no? Entonces, indica el grado de participación del sujeto en la acción. Eso es la voz. La voz activa, en la voz activa, el sujeto es el que ejecuta la acción y los verbos que van a ejecutar la acción, naturalmente pueden ser verbos intransitivos, verbos transitivos, y aquí fíjense muy bien, aquí vale la pena considerar que lo que no vamos a encontrar, déjenme quitar aquí lo de la edición para que esto a ustedes no les estorbe, creo que aquí está lo de, discúlpenme, no, ya está, así es como lo ven ustedes también. Entonces, ya que ustedes empiezan bueno, tenemos otro tipo de verbos que es con el que vamos a empezar, a ver ahora, que es los verbos copulativos. Pero en los verbos copulativos, vamos a ver, ¿por qué no los escribo aquí? Aunque los verbos copulativos, que general, el principal verbo copulativo, ustedes saben que es el verbo ser, nosotros consideramos que no implica ese verbo copulativo una acción que realiza el sujeto. En los verbos copulativos, cuando yo digo que soy, que soy maestra, por ejemplo, que soy maestra, yo no estoy realizando ninguna acción. Al decir que soy maestra, en realidad estoy manifestando la naturaleza o la sustancia de un sujeto. Entonces va a ser algo, el sujeto no realiza la acción, se refiere algo acerca del sujeto, se predica algo acerca del sujeto, de acuerdo con, pues, con su naturaleza transitoria, permanente, ¿no? Puede ser transitoria, que hoy, ahora, en este momento, en este contexto, soy maestra,
pero quizá en otro contexto soy hermana, en otro contexto soy hija, en otro contexto soy, y permanentemente pues soy Alejandra Victoria Fernández Ávila, ¿no? O sea, soy, o soy mujer, o soy, y bueno, que las cualidades que se otorgan también a los sujetos por medio de las calificaciones, porque puedo decir que yo soy inteligente, o puedo decir que yo soy bella, o puede ser que yo, esas cualidades que se van a otorgar al sujeto también por medio del verbo ser, pues son subjetivas, ¿no? De acuerdo con quién, ¿no? Entonces, pueden ser realidades subjetivas, pueden ser permanentes, pueden ser transitorias, pero lo que quiero que quede claro es que aquí el sujeto no realiza una acción, ¿no? Más bien se predica algo de la naturaleza, o bien se evoca la naturaleza del sujeto, o se predica algo en torno a su naturaleza. El sujeto no ejecuta. Cuando yo digo que soy inteligente, yo no estoy ejecutando ninguna acción, ¿no? Entonces, aunque hay voz activa también en el verbo copulativo, eh, cuando la maestra Santiago en el manual refiere a la voz activa como que la va a ejecutar el sujeto y la vamos a encontrar en verbos intransitivos y transitivos, no incluye los copulativos justamente por esto. Ahora, en la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción. Decimos que el sujeto la padece. Hay otro elemento externo a él que va a ser el actante, quien realiza la acción quien realiza justamente la acción, pero es externo al sujeto gramatical. En la voz pasiva, entonces, el sujeto es quien la padece. Y el tipo de verbos que van a considerar la voz pasiva son los verbos transitivos, naturalmente los transitivos y los pasivos impersonales. Les digo que a partir de este ejercicio que hace la maestra Santiago en torno a los distintos accidentes del verbo, la voz, siempre hablamos de la voz, todos desde muy temprano hemos oído hablar de voz activa, voz pasiva, ¿no? Va a ser una introducción, una forma de acercarnos a qué, de acercarnos a la tipología, los distintos tipos de verbos. Nosotros distinguimos dos grandes tipos de verbos. En estos distinguimos tanto los verbos transitivos como los intransitivos, ¿no? Dentro entonces de la voz pasiva vamos a reconocer los impersonales. Luego, la maestra Santiago también nos habla de la voz media, en donde el sujeto es el que ahora va a desarrollar la acción, pero en su interior, ¿no? Hay otros manuales que refieren que esa voz media, no nada más el sujeto realiza hacia el interior la voz, ¿no? La acción, ¿no? No hay elementos externos. Por ejemplo, en un verbo transitivo, si yo digo eh, tomo, que tomo o bebo agua, ¿no? El agua es externa, es un elemento externo a mí, por lo tanto es una acción que se ejecuta con elementos que están fuera de mí. La voz media, toda la acción se realiza hacia adentro, por eso muchos verbos de carácter facultativos, por ejemplo, tener la facultad de ver, de hablar, no hablar con alguien, sino de hablar, tener la facultad de hablar, tener la facultad de ver, tener la facultad de escuchar, no escuchar algo, sino escuchar, tener esa facultad, son verbos que se van a construir o que van a tener esa voz media, ¿no? Por eso aquí también se colocan los verbos reflexivos, justamente porque vamos a tener que son verbos cuya acción va de rebote hacia el mismo sujeto que realiza la acción. O sea, si digo, me levanto, yo levanto y a quién levanto a mí mismo. O sea, no hay un elemento externo, sino es el mismo sujeto el que va a actuar tanto como sujeto como objeto directo, ¿no? Y aquí van a entrar los verbos deponentes. Esto
en cuanto se habla de la voz. Ajá, esto en cuanto se habla de la voz. Ahora, en cuanto al modo, las dos grandes divisiones que hemos, de las que hemos venido hablando, sobre todo el semestre pasado, acerca de los verbos, los modos nominales, que ya nos comenta la maestra Santiago, la doctora Santiago, que se les denomina verba finita, huerva infinita, en donde tengo infinitivos, participios, el gerundio. Aquí me faltó el gerundivo, aunque quizá lo mete dentro de los participios. Entonces, infinitivos, participios, gerundio y gerundivo, y el supino, que vamos a tener 3 infinitivos, vamos a tener 3 participios, un solo gerundio, un solo gerundivo y un supino. Y los modos personales, a los que se les llama huerva finita, son el indicativo, el subjuntivo, que generalmente el subjuntivo se va a identificar como el modo de la subordinación y el modo imperativo, ¿no? Les repito que este resumen que ustedes pueden leer en el momento que gusten volverlo a leer en el manual que vamos a utilizar como manual de estudio, como guía, lo pueden hacer, solamente es un resumen. Me pareció buena idea ponerlo así, en forma de etiquetas, y que las tengan aquí presentes en la plataforma, en el momento en el que entre cada quien. Esta clasificación de los modos, en nuestra tabla con la que hemos trabajando, le muestro a Elías, le muestro a Pato. Mari Josefina ya lo conoce, ya estuvo trabajando con nosotros el semestre pasado, pero ustedes van a encontrar, Pato, que están dados de alta, no solamente, déjenme, estoy moviendo los cuadritos, no solamente en el curso básico de traducción latina 4, sino en el 3, en el 2, en el 1, los di de alta en todos estos cursos. Y entonces, por ejemplo, en el curso básico 3, ahí, aparte de que encontrarán las clases que grabamos, que en algún momento, si ustedes quieren recurrir a estas clases, en cualquier momento lo pueden hacer. En la parte de abajo de cada sección están los temas que se van desarrollando en cada sesión. Recuerden que son clases, no son videos sobre un tema, sino son clases. Entonces, en algún momento alguien puede contar alguna anécdota, o puede hacer una pregunta, o bueno, entonces ahí ustedes tendrán la posibilidad de adelantar, o cuando Ludo empiece a contar algún chismecillo por ahí, de adelantarlo, porque ya saben cómo es Ludo, ¿no? Ludo siempre nos interrumpe en las clases. Entonces, en esta tabla ustedes van a encontrar, ahí está por días, hemos trabajado por tiempos, ahí está, y tenemos en alguna sección, creo que, déjenme ver, aquí está, cuadro de la flexión verbal latina, actualización al día 5 de septiembre. Por ejemplo, voy a abrir nada más esta actualización del cuadro que les decía, Pato, para que lo ubiquen. Entonces, este es el cuadro con el que trabajamos todo el semestre pasado, ¿no? En donde se ven dos grandes divisiones. Esta parte que está en la primera mitad de la página del cuadro son las formas, tanto sustantivos verbales, dice de este lado, como adjetivos verbales. Entonces, aquí tengo los verbos. Luego tendrán oportunidad ustedes también de verlo. Y si alguno
estudió y recuerda la conformación de los tiempos, de la forma de los verbos, como cada quien lo haya estudiado y que haya sido conveniente para sistematizarlo, para aprenderlo, para memorizarlo, está muy bien. Nada más yo les comparto que este es el material que nosotros utilizamos y que en una hoja está todo, ¿no? Entonces pueden ver las clases y ahí está el mismo material para que ustedes lo impriman, ¿no? Entonces, nada más cuento de manera general que está organizado en los verbos nominales, estos que se ve que tienen cuadritos, y en la parte de abajo los modos personales, que son los que los que se conjugan, los que tienen personas. Y esta línea verde que tengo acá va a dividir, divide esto, ¿no? Y después está dividido en 3 secciones. Ajá. Esas 3 secciones me van a hablar de los tiempos que se conforman con el radical de presente, al que se le llama infectum, el radical de perfecto y el radical de supino. O sea, este cuadrito implica la organización general de toda la flexión del verbo latino, y les comento que al final del curso los alumnos una, mm, entregaron unas plantillas de conjugación en donde en la clase conjugamos los modelos, los verbos modelo, pero ellos agregaron un verbo más a esta conjugación, a estas plantillas, y entonces, pues, cualquier verbo que ustedes quieran flexionar con este cuadro se puede hacer sin ningún problema. Entonces, lo encuentran en estos cursos, aquí lo tenemos, y bueno, entonces vuelvo al curso básico 4, que es el que nos reúne ahora, y les decía que ahí tenemos lo de los modos nominales y personales, que en nuestro cuadro ya vimos que están en 2 partes. Luego, tenemos en cuanto al tiempo, lo que nosotros vamos a, o lo que este, en el manual, la maestra Santiago nos explica como los tiempos absolutos, que son aquellos tiempos que pueden fungir o pueden estar en una oración, en un texto de manera independiente, verbos independientes, y que refieren al tiempo en el que, claramente al tiempo en el que se desarrolla la acción, ¿no? Y entonces hablamos de tiempos del presente, tiempos del pasado y tiempos del futuro. Frente a los tiempos relativos, en donde ya va a haber en los relativos una relación entre el tiempo que se está ejecutando una acción que se está ejecutando, una acción que está sucediendo en el momento del habla, y en torno a esa acción que se efectúa en el momento del habla, yo puedo identificar otra acción simultánea a esa acción que se está realizando en el momento del habla, anterior a la acción que se está realizando en el momento del habla, o bien posterior. O sea, no nada más puedo decir que las acciones refieren al tiempo presente, pasado y futuro, sino que en relación una acción con otra se puede expresar una simultaneidad, una anterioridad y una posterioridad. O sea que cuando nosotros referimos la simultaneidad, la anterioridad y la posterioridad, ya entran aquí en juego claramente dos oraciones, dos oraciones. Mi oración, digamos, principal, y una que está relacionada con esa oración principal. A esto es a lo que se le denomina, y que es algo que se estudia cuando empezamos a ver la sintaxis oracional,
Es a lo que se le denomina consecutio temporum, la consecución de los temas, de las oraciones, con respecto al tiempo de la oración principal, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, llegó cantando, ¿no? Llegó cantando. Ahí tengo dos acciones, la acción principal llegó y una acción que que se esté efectuando de manera simultánea a la oración principal. Una que refiere anterioridad al llegó, habiendo, quizá, habiendo terminado su trabajo, llegó a su casa, habiendo terminado, llegó a su casa, ¿no? Ante una acción que sucede antes de la acción principal, ¿no? Cuando termine el semestre, habrás de, ¿no? Entonces, o que indique posterioridad. Entonces, aquí en los tiempos relativos, que vamos a considerar entonces la relación entre dos oraciones. Entonces, de esto es lo que refiere la maestra Santiago en esta introducción a la sintaxis del verbo. También nos habla del aspecto, el aspecto como la cualidad de la acción, que refiere cómo es la acción, y de alguna manera nos menciona la acción durativa como un aspecto determinado, acción durativa, y acción momentánea y la acción ya sea completa o incompleta, ¿no? Que son acciones que indican un estado de completud o de incompletud, ¿no? Que una acción permanece ya completo o incompleto. Entonces nos habla de aspectos determinados y aspectos indeterminados. Esta combinación entre el tiempo, pero sobre todo el aspecto, bueno, el tiempo en tanto que tiempos absolutos y aspectos, nos va a llevar a ver las distintas maneras en las que podemos traducir los tiempos, por ejemplo, el indicativo, que es con el que empezamos en las oraciones, ¿no? Entonces, esto es prácticamente un resumen así en cuadritos de lo que ustedes leyeron en esta primera parte del sistema verbal latino, ¿no? Ustedes lo pueden ahí consultar, leerlo, incluso hay oraciones con los ejemplos de todo esto y están traducidos. La maestra Santiago los traduce, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a nuestra clase pasada, aquí puse la introducción a la sintaxis oracional, ya encuentran ahí la grabación para que la vean cuantas veces quieran. Repito, son clases, por lo tanto encontraremos ahí a lo mejor alguna desviación de nuestra clase por algún comentario que se quiera hacer. Y por eso es que aquí especifico cuáles son los temas que desarrollamos. Si se acuerdan, la vez pasada hablamos ligeramente de la diferencia entre la sintaxis de casos y la sintaxis oracional, que esto me sirvió un poco también para hablarles del otro manual que está disponible en el mismo repositorio en donde bajaron el manual de la sintaxis del verbo, de sintaxis de casos, ¿no? De la maestra Santiago. Después hablamos de que el verbo, y ahí les pongo la palabra verbo con rojo, debí subrayarla también, la palabra verbo como núcleo de la oración, a veces ese verbo va a representar sola una oración y la maestra Santiago nos pone como ejemplo, nos pone como ejemplo llueve, ¿no? Nos pone ahí el verbo, llueve. Que ese verbo llueve como núcleo y como única palabra que conforma una oración no necesita sujeto, no necesita objeto directo. Al decir llueve, puede complementarse, generalmente se complementa con circunstancias, pero cuando digo llueve, se entiende perfectamente y se realiza perfectamente la oración, ¿no? Entonces, el verbo en sí solo puede ser el núcleo. Y también en la clase estuvimos un poco comentando las indicaciones
que tenemos para trabajar el análisis oracional en clase, que hace un momento ya les comentaba que nosotros tenemos hemos elegido estos colores para trabajar la sintaxis oracional. La sintaxis, perdón, sí, oracional en cuanto a los colores que van a identificar cada uno em, de las funciones, de los sintagmas. Luego les dejé de tarea, no importa, no es para entregar, es para que nos sirva aquí, si alguno si alguno no hizo la tarea, bueno, no lo voy a sacar de la clase. Creo que estoy hablando y Ludo no está. Ah, sí, ya vi que sí está aquí Ludo. Entonces, No, yo la hice, profesora. muy Yo la bien. hice. Entonces, no es para entregar, Sí. pero nada más es para que ahora lo comentemos y todo, ¿no? Les dejé lo de las traducción de oraciones de la 1 a la 10 de la página 87 del manual de sintaxis. Debo decirles que las tareas, por si ustedes llenos de tantas ocupaciones como todos tenemos, en algún momento no encuentran cuál es la tarea, se pierden o esto, siempre tienen la posibilidad de ir a la plataforma y ahí nos vamos a encontrar con todo esto, ¿no? Ahora, para la clase de hoy vamos a empezar con, les digo, esa tipología y hablando justamente, vamos a empezar a hablar justamente de lo que no entra en esta clasificación primera que les digo, cuando la maestra Santiago comenta que la voz activa, ajá, que la voz activa la encontramos sobre todo presentes en verbos intransitivos y transitivos. Bueno, me conviene ahora que nosotros identifiquemos por qué aquí no está metiendo, disculpen ustedes, no está metiendo ni los verbos unipersonales, que son los verbos también llamados meteorológicos y los copulativos. Entonces, ya tienen ahí el material en la plataforma, ya está. Si quieren complementarlo ahora mismo, hacer anotaciones y después agregarlos a los documentos, pero cuando ustedes resuelven picar aquí, encontrarán, por ejemplo, que los verbos unipersonales, déjenme ahora acercarlo un poco para no sufrir tanto con hay que cuidar nuestros ojitos. Entonces, los verbos unipersonales son los verbos que también se denominan meteorológicos. Son esos verbos que pueden ser, según palabras de la maestra Santiago, la unidad mínima de comunicación. ¿Y por qué? Porque son verbos que no requieren ni sujeto. Acuérdense que por el significado de los verbos, en tanto que las necesidades de realización se requieren o no de ciertos elementos que son las funciones sintácticas, o sea, se puede requerir, un verbo va a requerir de un sujeto, de un objeto directo, de un complemento circunstancial, pero resulta que estos verbos unipersonales no, o sea, por ejemplo, decimos nosotros anochece, relampaguea, amanece, ¿no? Nieva, llueve, truena, truena en cuanto verbo meteorológico, ¿no? Hace frío, que para nosotros el hacer frío, pues ya lo resolvemos o lo traducimos con una perífrasis en donde ya utilizamos el verbo hacer y después un suplemento, un objeto frío, hacer frío. Pero hace frío no es que utilicemos el verbo hacer y nosotros pensemos en quién hace el frío. No, en realidad son verbos que refieren a los fenómenos de la naturaleza. Bien, entonces, entonces aquí les pongo tan solo una lista pequeñita algunos verbos, de estos verbos, en donde nosotros, si se fijan, la forma en la que se los presento a estos verbos, pues están en tercera persona, salvo el verbo luquesco, luquesquis, luquescere, luxi, que es amanece, o empieza el día, que puede tener no nada más una construcción
de tercera persona, solamente útil en tercera persona, como vemos los demás. Por ejemplo, ad vesperasquit en tercera persona, ad vesperavit, en su perfecto. Fulgurat y fulguravit. ¿Ah? Ningit, ningxit, que es más común. El pluit, que es el que toma la maestra Santiago como ejemplo. Pluit, pluit también con esa misma forma, tanto para presente, llueve o está lloviendo, en el sentido de la duración, del aspecto durativo. Llueve o está lloviendo y llovió. Son verbos, si se fijan, que no necesitan la especificación del sujeto, la especificación de un objeto. Lo mismo truena, tonat, o está tronando, naturalmente, que es en cuanto al relámpago, en cuanto al cielo, ¿no? Verbos de carácter meteorológico. Y emat, hace frío, ¿no? Entonces son verbos que, a diferencia, ustedes pueden ver aquí que en luquesco, se enuncia como generalmente nosotros hemos practicado la enunciación de los verbos: primera persona del presente, segunda persona del presente. El infinitivo presente, que en estas listas de verbos los voy a escribir en mayúsculas, lo que es quere y luxi. Entonces, la mayoría de estos verbos unipersonales, si ustedes se fijan, aparecen en tercera persona. Eso en cuanto a los verbos unipersonales. Pueden tener ahí les digo, ya el mismo material lo van a tener en la plataforma. Ahora, también tienen nuestro segundo material, trata sobre los verbos copulativos. Estos verbos copulativos, de nuevo, ustedes abren el documento y aquí ya en los verbos copulativos, nosotros tenemos que son verbos que requieren, hace un momento lo comentábamos, requieren sujeto y predicado nominal. Un predicado nominal, fíjense, nosotros ya lo habíamos comentado, es lo que se predica del mismo nombre que hace las veces de sujeto. Predicado nominal. Bien. Y el verbo por excelencia, ese verbo copulativo, es el verbo ser, el verbo estar. Aquí pongo la traducción de la primera persona: soy y estoy. Es un verbo irregular, un verbo, se llama semideponente, porque en tiempos de presente es irregular y ya adquiere regularidad en tiempos del perfecto. Recordemos que el infinitivo, que en este caso el infinitivo es ese, actúa como este límite entre un sistema de presente y el sistema de perfecto. Hay irregularidad, como podemos verlo, en sum, es y ese. A partir de fui, si nosotros pensamos en los verbos de perfecto, en donde para obtener la raíz de perfecto, como estudiamos el semestre pasado, quitábamos la i, tengo como raíz que no se mueve, fu, y a esta raíz fu se le agregan todos los demás morfemas para tener acceso a la base de la conjugación de los distintos tiempos de perfecto. Ahora, en cuanto a la sintaxis, nosotros vamos a ver que que los verbos copulativos, sobre todo este verbo, requiere no solamente el sujeto, y quedamos que aquí no tenemos la realización de una acción, sino más bien que evoca la sustancia, evoca la naturaleza del sujeto mismo. El sujeto va en nominativo y también, como se dice aquí, el otro elemento, que es el predicado nominal. Los dos elementos van en nominativo, los dos.
Ajá. Entonces, nosotros podemos ver en los ejemplos que tengo acá, ya en los ejemplos, estos mismos ejemplos, les puse aquí les puse los colores con los que vamos a distinguir estas funciones sintácticas, y ahí tendrán, por ejemplo, aegritudo perturbatio est animi, semper igitur ea sapiens vacavit, ¿no? Entonces, aquí en donde distinguimos siempre el procedimiento será distinguir el verbo, ¿no? Nosotros al identificar el verbo ser, sabemos que se trata de una oración copulativa que va de entrada. Nosotros distinguimos que esa oración copulativa debe tener dos nominativos, uno que va a ser el sujeto y otro que va a ser el predicado nominal. Por lo tanto, nosotros vemos en posición, fíjense bien, en la posición de los elementos sintácticos. Para recordar cuál es la posición de esos elementos sintácticos, recuerden que tienen esto, ¿no? Sujeto, recuerden que esto es lo que tienen en la plataforma, ¿no? Yo luego les digo que copien esta función de los elementos sintácticos, no función, perdón, este orden de la sintaxis, que es la forma en la que hablamos, ¿no? La copien así en un papel y lo peguen ahí enfrente de su escritorio, y si les gustan los tatuajes, se tatúen el orden sintáctico, y y cualquier cosa que pueda hacer. Ahora que está tan de moda mandarse a hacer playeras con tantos mensajes, se pueden mandar a hacer una playerita de estas, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a entender, por ejemplo, que tengo dos elementos sintácticos, en esta oración debe haber hasta los dos puntos, debe haber un primer nominativo, que por orden sintáctico, pues tiene que ser aegritudo, que es la enfermedad, aegritudo. Entonces voy a decir, la enfermedad es, y lo que predico en torno a la enfermedad también debe estar en nominativo. Entonces, uno, el sujeto gramatical que se está describiendo, y otro, lo que se predica de ese sujeto a través del verbo ser. Entonces, tanto el sujeto como la cualidad que se le otorga, los dos se unen, están unidos por el verbo ser. Por eso se llama por eso se llama oración copulativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es la enfermedad? Va a decir acá la perturbación, o es la perturbación. ¿Qué es la enfermedad? Es la perturbación, ¿no? Y la perturbación está determinada, aquí lo veo. Los determinantes, o sea, cuando ustedes vean un genitivo, acuérdense que un genitivo es un elemento determinante. ¿Qué es un determinante? Ya también lo estuvimos viendo en sintaxis oracional. Vamos a tener, déjenme, tomo aquí mi lapicito para... Muy bien, Ludo. Ahorita me dices bien tu versión. Profesora. Adelante, Miguel. Sí, entonces, dado que es animi, es un genitivo, entonces, por eso es animi, no animus, ¿no? Exactamente. Porque en sí sería, el nominativo sería animus, ¿no? Pero como está funcionando como genitivo es animi. Ajá. Y ahora lo que les quería era recordar, recordar que los genitivos, ¿te acuerdas? Los genitivos son determinantes que me van a ayudar
a considerar, Miguel, a especificar a un nombre. En este caso están especificando a quién, están especificando a la perturbación. ¿La perturbación de quién? Porque puede haber perturbación en general o perturbación de alguien en específico. Aquí hablan de la perturbación, pero ¿de quién? Animi. Ahora, algo que nosotros debemos ¿Del espíritu? Del espíritu o del ánimo, exactamente. Esa es la enfermedad, te perturba el ánimo, te perturba el espíritu. Ajá. Entonces, quien lo dice y lo dice, creo que nos está mencionando ahí. La maestra Santiago nos deja ahí claramente no tengo aquí la cita, creo que no la Cicerón, creo. pero gracias, Sí, Cicerón. María Josefina. Gracias, María Josefina. Creo que fue María Josefina la que nos ayudó, o Aida, ya no me acuerdo, ya no escuché bien. Pero ahí está, ¿no? La perturbación. Pero recuerda entonces, Miguel, que un genitivo, al ser un determinante del nombre, pues siempre va a especificar a un nombre. Entonces, si te fijas, aquí está junto a un verbo. Nosotros tenemos que ver que el verbo es como si estuviera en otro nivel. El verbo no estorba. Entonces, tenemos que ver que este genitivo está junto a perturbatio. Entonces, habla de la perturbación del espíritu o del ánimo. ¿Sí? Entonces, otra cosa, eso en cuanto a los genitivos. Algo que también debemos considerar es que cuando tengo una oración con verbo ser, nunca vamos a encontrar en esa oración con verbo ser acusativos, a menos que formen parte de un complemento circunstancial. Pero generalmente los acusativos, ¿qué función sintáctica me indica un acusativo? Objeto directo le llamamos Objeto. nosotros. Exactamente, objeto directo. Por lo tanto, refiere a la trascendencia de la acción, digamos que en un verbo, en una oración en donde hay objeto directo, ese objeto directo requiere la trascendencia, el movimiento del significado del verbo hacia otro elemento. Naturalmente que en oraciones con verbo ser no va a haber objetos directos, entonces ya podemos ir descartando la presencia de los objetos directos, pero sobre todo poniendo atención que al ser oraciones con verbo ser voy a tener dos nominativos de entrada. Por ejemplo, vean, ahorita terminamos de traducir la número 1, pero veamos la oración número 2. Orum omnium, fortissimi sunt velgae. Y entonces aquí nosotros vamos a decir, de nuevo, tiene verbo ser. Entonces, lo primero que debo pensar es que debe haber dos nominativos. Lo primero. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de las funciones sintácticas, de nuevo, voy a escribirlo porque conviene escribirlo. Voy a escribir acá que nuestro sujeto va con... van a escuchar, instalé algo que me gusta mucho, van a escuchar un sonidito por ahí de teclas. No, ustedes no lo escuchan. ¿O sí? Sujeto, luego tendrán el objeto directo. Ese objeto directo lo vamos a poner en morado. Aquí el morado es muy tenue. Ustedes disculparán. Luego, si hay complemento circunstancial, perdón, si hay objeto indirecto, lo puedo encontrar ese objeto indirecto junto al directo. Y ese junto al directo me indica que puede estar o al principio o al final, al principio, o antes o después, que le llamo yo los bracitos de este elemento que es el objeto directo. Eso implica que si yo no tengo objeto directo, no puede haber objeto indirecto, ¿eh? Es una condición sine qua non. O sea, si no hay objeto directo, no puede haber indirecto, ¿no? A fuerza debe haber. Para que haya indirecto, debe haber un directo. Y después tengo al final los complementos circunstanciales, que vemos que este complemento circunstancial puede ir al principio o
al final, más bien al final o al principio, por hipérbaton. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración, recuerden que puede empezar esta oración, puede empezar o con un sujeto, que es propiamente la posición de mi sintáctica del sujeto mismo, o el elemento que puede estar antepuesto a ese sujeto es un complemento circunstancial. Por eso acá, fíjense, les pongo antes de el fortissimi, que el verbo me está diciendo que los dos nominativos que voy a encontrar o que debo encontrar en esta oración deben ser plurales, porque el verbo está en plural. Ajá. Por eso voy a tener, ¿cuáles son esos dos nominativos? Pues uno es fortissimi, nominativo de la segunda declinación. Uno es belgae, nominativo de la primera declinación. Entonces ya están ahí mis dos nominativos. Por lo tanto, ¿qué pasa con orum omnium? Fíjate, Miguel, que ahora como nos decías a propósito del animi, decías, bueno, es que animi está en genitivo, por eso aquí en la oración dice animi, no dice animus porque ya está declinado. Bueno, eso está muy bien. Y te comento yo, los genitivos son determinantes. Genitivos son determinantes de un sustantivo. Por lo tanto, ¿a quién está especificando o determinando animi? A perturbatio. Pero ahora, observen, orum y omnium también son genitivos. También son genitivos, los dos. ¿Por qué aquí le doy un valor de complemento circunstancial, ahí está en color verde, y no de determinante como el genitivo que estuvo acá? Porque cuando en una oración, cuando tengo un genitivo que abre una oración, un genitivo que abre una oración, ese genitivo va a tener generalmente, es muy probable que ese genitivo tenga un valor circunstancial, ¿sí? A ese genitivo le llamamos genitivo partitivo. Ajá, tiene un valor circunstancial. O sea, en la oración número 1 ya vimos que dice, la enfermedad es la perturbación, es el malestar. ¿Y es el malestar de quién? Del espíritu, del ánimo. Ahora veo en la oración, en la siguiente, aquí les puse número 2, para que vean que es en la oración número 2 que está en su tareita, ¿no? En la que les pedí que revisaran. Y esta no está, no la tiene la maestra Santiago en esa lista, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí esta oración? Pues dice que los más fuertes, ajá, muy bien. Aquí dice que si yo dejo el de todos ahora, Ida, y nada más voy a traducir el sujeto y el predicado. Los dos nominativos que están unidos por el verbo. Entonces dice que los más fuertes son los belgas, ¿no? Los belgas. ¿Puedo yo invertir? Porque aquí hay una predicación por medio de un adjetivo, y saben que es un adjetivo porque pues que aparte que es fortis forte, ¿no? Que saben que es fuerte, adjetivo 33, fuerte, tiene terminación de superlativo, ¿no? Entonces, esas terminaciones de superlativo, acuérdense que refieren a los grados adjetivales. Por lo tanto, si tengo dos nominativos y uno es un adjetivo, pues es muy probable que el adjetivo sea el objeto, perdón, el predicado nominal y el sujeto sea el sujeto esté después, ¿no? Bueno, en este caso sea belgae. Entonces dice aquí que los belgas son los más fuertes, ¿no? Bien, ya sabemos qué dicen las dos oraciones. Ahora, ¿qué pasa con ese genitivo que está al principio de la oración? En fin, nos damos cuenta que al abrir la oración más bien tiene una función de circunstancial de partición, ¿no? Me dice que me refiere a la totalidad de la cual se va a desprender
se van a desprender los belgas. Una totalidad, y aquí dice, de todos estos, seguramente no solo estaban hablando, César no solo hablaba de los belgas, hablaba de otros más. Entonces dice, de todos, omnium, de todos, y ahora refiere estos, de todos estos, los belgas son los más fuertes. Entonces, ahí cuando ustedes tengan un genitivo, fíjate bien, Miguel, un genitivo que abre una oración, entonces ese genitivo, aunque no tenga preposición, un genitivo solo sí va a tener el valor de complemento circunstancial. Se llama genitivo partitivo. ¿Sí? Ya está ahí esa oración. Ahora me regreso a la anterior. La anterior, entonces, ahorita nada más estoy señalando con colores la oración copulativa, porque después viene una oración consecutiva. Sabemos que es una oración consecutiva en tanto que tiene un igitur. Por lo tanto, ¿no? Hace una afirmación. La enfermedad es la perturbación del ánimo o del espíritu. Por lo tanto, igitur, por lo tanto, ¿y qué va cuál es la oración que va a ser consecuencia de esta afirmación que va a decir wakavit? Aquí tengo un verbo que no lo subrayé porque ahorita la oración que nos compete es la de ¿no? Pero que dice que el verbo huacare, huacare, huaco, huacas, huacare, no sé por qué me recordó a Shakira Ludo, huacare, entonces vemos que es librarse, estar libre. Por lo tanto, veo que está aquí por el morfema que tiene aquí, este morfema, bobibu, vemos que es un futuro, ¿no? Y entonces yo veo que está en tercera persona del singular. Entonces, ¿quién es el que realiza? Exactamente, ya lo dijeron por ahí, quien realiza la acción del verbo wakare, pues debe ser un nominativo. ¿Cuál es el nominativo ahí? Dijimos. Igitur, ya vi que igitur es una partícula discursiva consecutiva, que la tacho si quieren, ¿no? Aquí ya le pongo un tachecito, esa puede incluso no traducirse, igitur, ¿no? Se llaman se llaman conectores lógicos, partículas hilativas. Son conectores del discurso. A diferencia de las conjunciones, estas partículas pueden no traducirse. Se dice que la elección entre su uso, el decidirse entre usarlas o no en un discurso, hablo del español, en un discurso, pues depende justamente de lo que decida el productor en atención a las competencias lingüísticas, a la competencia lingüística del auditorio. A veces ustedes, como maestros, como ponentes, como expositores, se ven en la necesidad quizá de ser enfáticos en decir, son 3 partes, y dicen 1, 2, o sea, van mencionando las partes para que el auditorio no se pierda. Y entonces ya cuando mencionan, terminan con la primera parte, dicen, bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora, la segunda parte, y cuando van a mencionar la tercera, dicen, bueno, por último, de esas 3 partes, la última, es decir, la tercera, o sea, van utilizando algunas palabras que van guiando la secuencia, ¿no? Lógica del discurso. Y esto se presenta en atención a quién, al auditorio. O bien cuando uno está produciendo para no perderse, ¿no? Porque esto ayuda muchas veces a que haya coherencia en la misma redacción. Bueno,
Pero ¿qué pasa cuando en una conferencia pues ya llega a pasar, ¿no? Nos exigen leer por el tiempo, ¿no? Dicen, bueno, te invitan a participar y dicen, solamente tienes 10 minutos. Y entonces, en esa vas a leer naturalmente, pero uno lee y aparte lee rapidísimo, ¿no? Porque solamente tiene 10 minutos. Y el anterior, ¿no? El ponente anterior ya se comió a lo mejor 2 minutos de los 10 minutos que te tocaban, ¿no? Entonces se va reduciendo el tiempo. Entonces uno lee y lee rapidísimo. Ahí nosotros ya sabemos que a veces uno se pierde porque va leyendo rápido y que lo más probable es que el receptor del discurso se pierda también. Es muy común que ahí no utilicemos estas partículas del discurso. Ahora, es consecutiva, es discursiva, ¿y cómo se va a identificar? Esa posición es muy frecuente, el segundo lugar después de un signo de puntuación. Eso nos puede llevar a que en un principio decidamos no traducir la partícula, ¿no? Incluso si se fijan aquí los 2 puntos, me puede también dar ese sentido consecutivo. Bien. Ahora, quiero decir que esta palabra, igitur, no forma parte de la oración, es discursiva, solamente es organizativa. Yo les voy a avisar de ahora en adelante cuáles son cuáles son esas palabras. Acuérdense entonces que habrá palabras, acuérdense que habrá palabras que estén desempeñando estas funciones, que son las que se declinan, y estas palabras son del ámbito de la oración. En un texto o en una oración hay palabras que no pertenecen, que no son del ámbito de la oración. Son palabras organizativas. Esas palabras organizativas pueden ser conjunciones o pueden ser partículas. Los gramáticos les llamaban partículas porque a ciencia cierta no sabían cómo llamarles. Fíjense, ¿eh? O sea, a las distintas categorías gramaticales para los latinos se llamaban partes, ¿no? Partes orationis, las partes de la oración, las partes de la oración. Y entonces distinguían entre los nombres, los pronombres, los verbos, distinguían los verbos nominales y las preposiciones, etcétera, ¿no? Espérenme un poco, las interjecciones. Ahora, ¿qué pasaba con esas palabras? Que esas palabras dijeron, ok, no son partes de la oración, son partecillas, ¿no? Son otras palabras, pero que no pertenecen al ámbito de la oración. Entonces, la palabra partícula, con su terminación ulus, implica justamente que es otro tipo de palabras, pero que no implican, tienen digamos, un menor valor. ¿Por qué un menor valor? En cuanto a que no pertenecen al ámbito, no se declinan, organizan. Entonces, como estamos traduciendo en un primer momento oraciones, podemos ignorarlas, podemos no traducirlas, ¿no? Entonces dice acá, el sabio o el que sabe, sapiens, el que sabe ¿qué? Siempre wakavit, estará libre, y estar libre, librarse de, es un verbo, exactamente, va a ser un verbo que va a construirse o que va a pedir ahora un ea. En este caso el ea está en ablativo, librarse de algo. ¿Por qué ea? Porque habla de la aegritudo, de la enfermedad, ¿no? En cuanto a perturbación del alma. Entonces, el sabio, el que sabe, siempre se librará de ella, ¿vale? Por lo tanto, ahora fíjense ahorita, ya me llevé mucho tiempo en comentar esto, sobre todo lo de la partícula inferencial. Ahora, lo que me interesa es que ustedes vean que una oración con verbo copulativo
Entonces, de entrada va a tener dos nominativos. Uno va a ser el sujeto y otro el predicado nominal. Lo mismo con la oración número, que la tenía acá, ahí ya puse ahí muchos tachecitos, acá estamos. Lo mismo con la oración número, la oración número 2, que dice, de todos estos, de todos, los más fuertes son los belgas. Entonces aquí lo que tenemos, después de haber identificado cuáles son los dos nominativos, en el que uno es el sujeto y otro lo que se predica del sujeto, identificamos que hay un genitivo partitivo que hace las veces de un complemento circunstancial. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿quieren comentar algo? Vamos Sí, bien. Sí, adelante. Alejandro, quería hacer una consulta. Sí, adelante, Em, Pato. digamos, me confundió bastante Sí, el Pato. tema de encontrar al verbo est ubicado entre perturbatio y animi. Cuando perturbatio animi, yo lo tengo, digamos, como una construcción, porque si lo analizamos, Ajá. perturbatio sería un núcleo y animi sería un modificador indirecto para nosotros. Ok, ok. Este verbo puesto ahí y separando estas dos palabras que conforman una construcción, realmente me complicó un poco, ¿no? Después lo saqué, pero realmente complica. Digo, es una situación, es una forma, un estilo del escritor, ponerlo así, porque podía haberlo puesto agritudo Digo ánimo es perturbatio perturbativo. animi. Ajá. Pudo haber estado al final. Ujú, ujú. Digo, no. Por eso digo, es una cuestión de estilo, Es una de cuestión de cómo estilo. escribe. Es una cuestión de estilo totalmente, y que aquí tendríamos que pensar que Cicerón, ¿no? Y que Cicerón, como gran conocedor de la lengua, porque acuérdate que es uno de los que enseñaban y hacían gala como abogado, como jurisprudente, como jurisconsulto, perdón, tanto como abogado, como jurisconsulto, luego como filósofo, conocía la retórica muy bien, entonces sabía cómo se ponía cada palabra y sobre todo el impacto que podía tener una palabra en una posición específica, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que primero, en cuanto a lo que se quiere, a esa intención, que luego se le llama, espérame, se me fue el nombre, pero bueno, a esa intención que quiere lograr, en un principio dice que la enfermedad es una perturbación, pero así en general, y después dice, oh, del ánimo, ¿no? O sea, como que sí hay una razón para para primero lanzar una afirmación y después especificar. Momento, pero estoy diciendo que del ánimo, ¿no? En tanto que abogado, ¿no? En tanto que filósofo, porque si nosotros pensamos que esto se ve en los autores, si pensamos en el estilo de autores en los que en los que digamos la producción va más por el camino del habla, de la oralidad, en la oralidad en donde podemos tener más imperfecciones de construcción, son imperceptibles muchas veces al oído, como pasa para nosotros, con nosotros en la oralidad, ¿no? Si uno está hablando y de repente nos grabamos y reproducimos textualmente lo que dijimos, nos damos cuenta de que cometemos un montón de inconsecuencias sintácticas, muchísimas, pero no son perceptibles. Esa es una de las características de la oralidad frente a la literalidad. Pero en el caso de la retórica, la actio, que es la pronunciación del discurso, iba al final, después de un apartado que se llamaba memoria. O sea, primero se elegían los temas que se iban a desarrollar, las palabras adecuadas, y al final se presentaba ya propiamente la actuación del abogado y se pensaba en la pronunciación del orador. Entonces, cada palabra seguramente estaba colocada donde tenía que estar. Entonces, debió ser fuerte,
debió ser una afirmación muy fuerte en tanto que dice que es una perturbación y después la especifica, ¿no? O sea, sí hay una intencionalidad en la colocación de cada una de las palabras. Por eso, Pato, sí, esto responde al estilo y al estilo de un retórico, de un rétor, de un orador que sabe cómo utilizar las palabras. Yo no sé si les ha pasado, no te pregunté yo, Pato, ese día que tuviste problemas para entrar, pero le preguntamos a Víctor su área y todo, y ya no te pregunté a ti de qué, a qué te dedicas, todo esto, ¿no? Yo soy profesora de castellano, Eso. literatura y latín desde hace muchísimo tiempo. En Ajá, latín la verdad que no me dediqué demasiado sí, Pato. y siempre me interesó mucho y entonces ahora estoy como, bueno, refrescando contenidos y demás. Y nunca ejercí como profesora de latín. Ay, Pato, Sí qué ejerzo maravilla. Profesora, claro, como profesora de castellano y de literatura. muy bien. Así que, bueno, estoy volviendo a ver todos los conceptos, volviendo a repasar porque ya había perdido prácticamente todo, ¿no? Ahora con esto, bueno, me estoy poniendo como otra vez al día. Hombre, Así, ¿te fijas, Aida, qué bonito grupo tenemos? Un montón de, sí. bueno, hasta Ludo está bonito, hombre. ¿Ludo? Ok, Profesora. Ludo se ríe. Entonces, ¿por qué comento esto, Pato? Porque seguramente a nosotros que nos somos más del área de lengua, ¿no? Em, y que seguro, bueno, no sé, Malcu en tanto que psicólogo estará también muy pegado a la intencionalidad de las palabras y todo esto. Pienso en, no sé, Miguel no, porque es historiador, más bien tienen otra fama los historiadores, pero en cuanto a lengua, si llegamos a tener un reclamo como los que hay en la vida diaria en cuanto a, no sé, a nuestra familia y todo, pareja y todo, te dicen, es que o sea, no creo que tú hayas dicho algo sin la intención, ¿no? O sea, seguramente tú que conoces la lengua, cómo se usa cada una de las palabras, construyes pensando en una intencionalidad. Pues no es Sin cierto, a duda. veces el coraje y a veces el coraje y a veces uno es muy impulsivo, ¿no, Malcu? ¿No? Habla sin fijarse en muchas cosas, pero sí es cierto, uno cuando quiere herir, sí sabes dónde colocar las palabras, uno sabe usar la ironía, uno sabe usar todos estos recursos de la lengua, ¿no? Sin duda, sin Entonces, duda. seguramente es parte del estilo, Pato, y ahora he de decirte que habrá verbos, sí hay verbos que van a necesitar como complemento, como objeto directo de un genitivo, como en este caso vimos que el verbo wakabi, ¿no? Maccabi. Que es librarse de, ajá, sí es un verbo cuyo suplemento, elemento que lo va a complementar por el significado, no está en acusativo como lo esperaríamos. Un verbo se complementa con un acusativo. Este se está complementando con un ablativo. ¿Por qué? Porque el verbo mismo indica librarse de, indica una separación, ¿no? Sabemos que en español nosotros los conocemos como esos verbos que se construyen con suplementos circunstanciales, ¿no? Abstenerse de, confiar en, creer en, ¿no? Verbos. Yo les comento así a los alumnos luego, que naturalmente jalan una preposición, ¿no? Cuando tú mencionas un verbo, Claro, naturalmente atraen hacia claro, la no, preposición. lógico. Nosotros le llamamos complemento circunstancial régimen porque, Este, digamos, necesitan un régimen preposicional. sí, Por eso exactamente. es pensar en, Ajá, creer en, abstenerse de. creer en, En. claro, le Entonces, ponemos circunstancial régimen. Sí. exactamente, y qué enriquecedores que vayamos viendo las distintas formas de denominación, ¿no? Que tienen. Les comento, las normas
y les comento a los chamacos, ¿no? A los niños, a los pibes, ahora ya he aprendido, Pato, que ciertamente la regla, como la mayoría de los verbos se complementan con un objeto directo acusativo, por eso es que la regla se forma de esta manera. Es un acusativo, pero habrá verbos que requieran otros casos, aquí como por ejemplo Bacavit. Ahora, ¿qué pasa si sí, naturalmente, que un genitivo pudiera ser parte, pudiera ser el predicado, pudiera actuar como un predicado cuando indica la posesión, pero aquí tengo dos sustantivos que ya claramente uno es el sujeto y otro es lo que se está predicando de ese sujeto, porque los dos son sustantivos, ¿no? Si aquí dijera, la enfermedad es propia, que aquí se estuviera sobreentendiendo la palabra propia y dijera, la enfermedad es del ánimo, si bien pudiera esto no ser un determinante, sino estar de alguna manera predicando, se predica algo del sujeto por medio del caso genitivo. Sí pudiera ser, pero aquí funge como un determinante de un nombre, ¿no? De un nombre, no del verbo, sino de un nombre. En este caso entiendo cuando ustedes le llaman directo, pero de un sustantivo, no del verbo, sino de un sustantivo en tanto que determina, en tanto que especifica, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente es una cuestión de estilística. Está bien. Muy bien. Gracias. Ahora, les pido que revisen, siempre se me hace muy cortito el tiempo que tenemos de clase y luego si este Ludo nos interrumpe y nos interrumpe, pues más, ¿verdad? Pero les pido que revisen su plataforma. Aida, te mando enseguida los datos para que puedan ingresar. Vamos a hablar la próxima vez. Vamos Gracias. a hablar de los otros tipos de verbos copulativos, porque ahora mencionamos el verbo ser, pero habrá otro tipo de verbos, por ejemplo, los que indican duración, estado, apariencia, etcétera, una tipología más específica en torno a este tipo de oraciones copulativas. Ajá. Entonces, eso nos tocará la próxima clase. Voy a dejar de grabar. Déjenme, aquí estoy. Cierro esto. Cierro esto.